instead. Oh, there ain't no one replacing you. No, there ain't no one. Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a la segunda edición de Sura Advisory Forum, Chile en Prospectiva, de Sura Investments. Agradecemos su presencia hoy. Sura, una compañía para América Latina que se adapta y evoluciona para vivir el presente y contribuir a un mejor futuro. Durante 80 años, con seguros, pensiones y gestión de inversiones, hemos recorrido junto a nuestros clientes un camino de confianza, construyendo relaciones significativas como base para el crecimiento. Esta historia de solidez y la visión de largo plazo acompañan a Sura Investments, una compañía en la que se integra ese legado con nuestra gestión especializada de activos, priorizando la sostenibilidad financiera y canalizando oportunidades de inversión hacia nuestros clientes para alcanzar sus objetivos, impulsar el desarrollo y construir un éxito financiero sostenible. Somos Sura Investments, soluciones globales, asesoría experta. Invitamos al escenario a Pablo Ursúa Echavarría, Country Manager de Sura Investments, quien dirigirá unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes esta mañana en nuestro seminario anual titulado Sura Advisory Forum, Chile en Prospectiva. Tenemos a grandes invitados. Comienzo saludando al expresidente Eduardo Frei, al economista Sergio Ursúa, mi tocayo, al filósofo Max Colodro y a Matías del Río, quien será el conductor de la conversación. Pero en esta oportunidad también tenemos a un speaker de la casa, a don César Cuervo, nuestro director regional de inversiones. Saludo también al comité ejecutivo de Sura Investments, quienes se encuentran con nosotros el día de hoy, liderados por Gonzalo Falcone, nuestro CEO. Bueno, en el mundo están pasando muchas cosas. ¿Se imaginan tener 4 años seguidos o continuos con la intensidad de los últimos 90 días, donde lo que ocurrió ayer, mañana no será noticia? Bueno, ese es el efecto Donald Trump, quien se ha dedicado a remecer el orden mundial en un periodo donde estamos con 2 guerras y con una inflación que todavía no converge al rango meta que tienen establecidos los bancos centrales. Y donde la política, además, se trata de convocar a los extremos. Este ingrediente adicional de inestabilidad que Trump le inyecta al mundo nos puede llevar a escenarios que ningún analista tiene o tenía contemplado. ¿Cómo le impacta todo esto a nuestro país? Bueno, con Chile, yo lo he dicho anteriormente, soy optimista. Lo hemos planteado muchas veces como compañía, pero también hemos planteado que tenemos gigantescos desafíos, los cuales solo podemos sortearlos si nuestra clase política es capaz de estar a la altura. Un ejemplo reciente de ello es la aprobación de la reforma de pensiones. Por ende, se puede. Es por esto que Sura Investments promueve espacios para generar conversación de valor para la sociedad chilena, ya que nos interesa mucho que a los países donde tenemos presencia les vaya muy bien. Este año celebramos a Grupo Sura, accionista principal de Sura Asset Management, nuestra matriz. Con orgullo, cumple 80 años. 80 años de compromiso con Latinoamérica. 80 años de altos estándares de hacer empresa. 80 años de excelencia en servicio a nuestros clientes.
80 años de generación de valor para nuestros accionistas, 80 años de Grupo Sura en la región. La palabra prospectiva en el título de nuestro seminario, la verdad que nos fue antojadizo. ¿Qué significa? Es una disciplina que se enfoca en el análisis, la exploración y la proyección de futuros posibles, probables o deseables. Su objetivo principal es anticipar tendencias, desafíos y oportunidades de largo plazo. De esto se trata lo que vamos a conversar el día de hoy. Por último, en Sura Investments seguimos innovando y siendo pioneros en el desarrollo de una propuesta de valor basada en asesoría patrimonial para nuestros clientes. Conectado con esto, tenemos una invitación que hacerles a todos ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestro nuevo canal de WhatsApp de Sura Investments Chile, en el cual podrán acceder a contenido relevante y actualizado para una mejor toma de decisiones financieras. Por ello, los invito a unirse escaneando el código QR que tienen en el folleto disponibles en sus asientos. Disfruten de esta segunda versión del Sura Advisory Forum. Muchas gracias. Sura Investments. Nos especializamos en integrar una asesoría experta y personalizada a través de un enfoque global, con presencia local que conecta Latinoamérica con el mundo. Contamos con miles de millones de dólares en activos administrados y 3 líneas de negocios que ofrecen una de las más amplias ofertas en soluciones de inversión. Además de un modelo propio de asesoría que ofrece un servicio integral y diferenciado diseñado para entregar a nuestros clientes un acompañamiento experto y soluciones globales. Operamos a través de un modelo de arquitectura abierta, con las más prestigiosas gestoras locales e internacionales. Diseñamos soluciones de inversión autogestionadas, tanto a nivel local como internacional, basadas en una gestión activa y en la optimización tributaria. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de su vida para construir el futuro que desean. Con nuestra asesoría multigeneracional personalizada, respaldada por un sólido equipo de expertos en todas las dimensiones de la gestión patrimonial. Todo esto se materializa en nuestra innovadora plataforma de consolidación patrimonial, que potencia una asesoría insesgada y personalizada, lo que nos convierte en uno de los mayores líderes en asesoría, productos y servicios. Sura Investments. Acompañamos a nuestros clientes a construir bienestar financiero y metas patrimoniales. Dejo con ustedes a César Cuervo, nuestro director regional de inversiones. Bueno. Muy bien, muy buenos días para todos y nuevamente bienvenidos a este espacio que hemos preparado para ustedes en la mañana de hoy. Solamente tengo 15 minutos y el señor Pablo Urzúa prometió ser draconiano con el control del tiempo, así que voy a ser tan concreto como sea posible para empezar a enmarcar esta conversación que vamos a tener en la mañana de hoy. Vamos a meternos en materia de la situación macroeconómica y política de Chile, pensando, como muy bien decía Pablo, en prospectiva. Pero para eso tenemos que resolver primero una pregunta que nosotros en nuestros comités de inversiones a la interna siempre nos hacemos, y es, dado el contexto en el que estamos, ¿qué importa más? ¿Importa más lo local o importa más lo global? Depende mucho del contexto, depende de la coyuntura, pero la realidad es que en este momento es imposible desvincularnos de lo que está pasando a nivel global. Estamos enfrentados a una realidad que, como bien decía Pablo en su introducción, cambia todos los días. Incluso en estos últimos 3 meses, cambia varias veces durante el día y tenemos que acostumbrarnos a recibir noticias los domingos a las 5 de la tarde y tomar decisiones que tenemos que implementar el lunes a las 8 de la mañana. Así que para responder esa pregunta, lo que quiero invitarlos es a pensar en 3 claves. Una primera clave que tiene que ver con la situación en Estados Unidos. Para bien o para mal, nos guste o no, tenemos que empezar por la situación que estamos viviendo
con el nuevo gobierno en esta versión 2.0 del presidente Trump. Perdón. Y lo que está ocurriendo es que tenemos lo que hemos llamado nosotros internamente algo así como un efecto del Red Bull, como haber tomado Red Bull. Y lo podemos entender en dos avenidas. La primera, un Red Bull político, social, que tiene el propósito de darle réditos políticos y, abusando un poco de la comparación, darle alas a su proyecto político en estas primeras de cambio, prometiendo o dando cumplimiento a las promesas que hizo durante la campaña. Sin embargo, en lo económico nos pasa algo. Primero, en realidad no se necesitaba el Red Bull. La economía en Estados Unidos estaba funcionando muy bien. Teníamos unos hogares que no tenían un nivel de sobreendeudamiento preocupante, con un nivel de confianza alto. Pero además en lo social nos puede ocurrir que se materialice el riesgo de que ese Red Bull se agote. Puede que sirva efectivamente para réditos políticos de corto plazo, pero en el más largo plazo es insostenible tener la economía o una sociedad completa y su sistema político viviendo tomando Red Bull permanentemente. Es un riesgo para la salud y eso es exactamente lo que estamos viendo en este contexto. Puede ser bueno en el corto plazo para tomar réditos políticos, pero consistentemente llevamos 3 meses, lo decía Pablo, nos faltan solamente 45 más de lo que hemos vivido en estos primeros 90 días. Y estar en este ritmo puede ser contraproducente para la percepción política y la estabilidad sociopolítica de Estados Unidos y económica también. Esto no voy a entrar en detalle, pero es una muestra clara de lo que han sido los primeros 90 días de Trump. Unas caídas importantes de la renta variable en Estados Unidos y una volatilidad inusitada en la renta fija, que aquí plasmamos a través de los tesoros de 10 años. Esa volatilidad en las tasas es inusual y es producto de un nuevo esquema en donde el presidente Trump está imprimiendo mucha incertidumbre en los mercados. Ahora, una segunda clave muy importante. Estamos ante un cambio de paradigma que no veíamos al menos desde el final de la Guerra Fría a comienzos de los 90. Estados Unidos abiertamente está dejando de asumir su papel de policía del mundo y está empezando a actuar de manera 100% transaccional. Hay algunos ejemplos muy claros, muy contundentes de esto que estamos viendo. Para bien o para mal, el background del presidente Trump es empresarial y en esa medida está obrando con una mentalidad de maximización de utilidades, pero quizás con un esquema un poco más retrógrado, en donde no importan los demás stakeholders, solamente la maximización de las utilidades y de lo que él llamaría los accionistas, que son los ciudadanos de Estados Unidos. Y tenemos ejemplos muy claros, como les decía. Uno, ofrecerle al presidente Zelensky mantener la ayuda a cambio del 50% de reservas de minerales. Ofrecer una política migratoria que tiene esta nueva Gold Card, que vale $5 millones y que puede dar un tratamiento especial en lo tributario y lo migratorio. O incluso lo que ha venido haciendo Elon Musk con este programa del Doge, en donde busca unas eficiencias extremas que son más naturales del mundo corporativo que de lo que uno esperaría en la presidencia del país más poderoso del mundo. Y esta es una realidad muy importante porque tiene implicaciones fundamentales en nuestro proceso de toma de decisiones de inversión y cómo posicionamos nuestros portafolios, porque tenemos que entrar en ese nuevo marco conceptual de un Estados Unidos que no obra por principios de occidentalidad, sino que obra por maximización de beneficios como una corporación. ¿Dónde queda entonces Chile? Y esa es la tercera clave. Chile está atrapado en una realidad difícil de navegar, porque ha desarrollado durante los últimos años una importante dependencia del comercio con China, pero donde tampoco se puede desvincular por completo de la influencia que tiene Estados Unidos sobre toda la región, sobre todas las Américas. Ahora, creo que eso queda suficientemente plasmado en esta gráfica que les estoy mostrando. Esto es el peso chileno contra el dólar y el índice del dólar contra las monedas, las principales monedas fuertes del mundo. Y acá, ante la duda de si importa más lo local o lo global, creo que esta gráfica, como les decía, habla por sí solo. Podemos pensar en la incertidumbre local, en las elecciones que se vienen, en el desempeño macroeconómico, pero la realidad es que tenemos una influencia muy marcada de lo que pasa en el resto del mundo con nuestras monedas. Ese es el primer canal de transmisión, el dólar.
Ese es uno de los principales mecanismos a través de los cuales vamos a sentir en Chile y en toda América Latina la influencia de las dos primeras claves que les mencioné, el gobierno de Trump y un cambio de paradigma político en las relaciones internacionales de Estados Unidos. Ahora, el segundo canal de transmisión, ¿cuál es? Claramente la relación con China. El comercio internacional ha cambiado significativamente y los destinos de las exportaciones chilenas han cambiado, como muestra claramente esta gráfica, y ahora China representa casi el 40% de las exportaciones y se ha cuadruplicado en el paso de las últimas 2 décadas. Y esto obviamente hace que tengamos un canal de transmisión muy evidente en el principal producto de exportación que tiene Chile, que es obviamente el cobre. La correlación que hay entre la moneda chilena y el metal tiene obviamente impacto en muchas otras variables macroeconómicas chilenas y obviamente también en la percepción de los mercados, en el sentimiento del mercado. Ahora, ¿cuál es la tercera vía con la que podemos sentir este impacto? En la inversión de portafolio y particularmente en la inversión extranjera directa. Hemos vivido durante los últimos años una normalización después de varios años de niveles de inversión extranjera directa supremamente altos, inusitadamente altos para una compañía, para un país que está enmarcado en la realidad latinoamericana. Y una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos es, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cuál va a ser entonces el impacto, sobre todo del contexto local, pero también del global, en la inversión extranjera directa en toda nuestra región y particularmente en Chile? ¿Cómo llega entonces Chile a esta coyuntura? Ante esta disyuntiva de qué importa más, si lo local o lo global, ¿cómo está lo local? Nos encontramos en síntesis con un país que ha logrado controlar la inflación, volviendo a niveles moderados, pero que aún no está en el rango o no está en la meta del Banco Central, y por lo tanto todavía se espera que haya moderación en esta política de tasas, y en línea con eso tenemos noticias como la de la semana pasada, en donde el Banco Central decide esperar porque todavía hay presiones inflacionarias a la vista. Tenemos también una economía que claramente se ha venido recuperando en un ciclo adelantado con respecto al resto de América Latina, pero en donde a la vez, como ha habido recuperación desde los efectos posteriores a la pandemia, también ha habido una moderación en las expectativas para este año 2025, en donde la mayor incertidumbre y las preocupaciones alrededor de lo que pueda ser la actividad productiva en Chile han llevado a que haya una corrección importante de las expectativas de crecimiento para este año 2025. Y dos retos que no son menores, hablando de los déficits gemelos. El primero, y empiezo por el que pareciera más fácil, son los riesgos en el balance de cuenta corriente. Y este déficit de cuenta corriente está volviendo a niveles moderados, alineados con lo que ha sido la historia, pero una preocupación más grande y que ha estado mucho en prensa especializada recientemente y en boca de todos los analistas económicos es el déficit fiscal. Y lo que podemos ver acá es que si miramos una métrica como la deuda neta del gobierno como porcentaje del PIB, ha venido creciendo. Está muy lejos de ser Colombia o de ser Brasil, pero la realidad es que ha crecido y son números que son inusuales para la economía chilena. Y una de las grandes preguntas que tendremos que responder en los próximos años será si esta tendencia va a continuar o vamos a ver una moderación en el nivel de endeudamiento. Ahora, hablábamos entonces del balance entre los riesgos globales y los riesgos locales. ¿Qué coyuntura pesa más? ¿Qué contexto es más relevante para tomar decisiones de inversión? ¿Qué debería ser un país o una realidad local en contextos tan enrarecidos como el que estamos experimentando en este momento? Servir de contrapeso, ayudar a que todo ese ruido se disipe un poco y que cuando los inversionistas internacionales, tanto de portafolio como las empresas del sector real, piensen en Chile y también los inversionistas locales piensen en su país, logren ver en la institucionalidad y en la realidad local algo que efectivamente disminuya ese ruido. Ahora, ¿va a poder hacerlo Chile? Esa es la gran pregunta a la que nos enfrentamos en este momento. Recordarán que en los 90s y 2000s se hacía referencia al jaguar latinoamericano y a cómo las empresas chilenas habían logrado incursionar de manera muy exitosa en los mercados en toda América Latina y empezamos a tener presencia de multinacionales chilenas conquistando diferentes mercados en muy diversas industrias. Lo que hacía, o parte de lo que hacía que eso fuera una realidad, era un plan de nación, sin pensar en filiaciones políticas. Sí está claro que ese plan nacional
que trascendía a los gobiernos, ayudar a una institucionalidad y lo que se conoce como un rule of law tal que pudiera desarrollarse todo un esquema del empresariado chileno y un tejido empresarial que llevó a Chile a tener los éxitos que vimos hasta antes del estallido social. Ahora, ¿cuáles son entonces las preguntas que tenemos que hacernos? Y quiero dejar estas preguntas como el marco para luego darle el paso a este cartel de lujo que tenemos para ustedes hoy. En primer lugar, ¿cuál va a ser el resultado de las elecciones? ¿Cómo va a surtirse ese proceso? Tenemos unas elecciones con partidos altamente fragmentados, en donde la gran pregunta va a ser la gobernabilidad de quien quiera que gane. Y tenemos que ver también cuál va a ser la postura económica en varios frentes de quien resulte ganador de las elecciones. Primero, va a estar el crecimiento en la agenda principal del gobierno y la reducción de las brechas de equidad. Segundo, como les mencionaba ahora, ¿qué van a hacer con el déficit fiscal? ¿Vamos a tener un gobierno más propenso al gasto aún que el que hemos tenido hasta ahora? ¿O vamos a tener un control y una mayor disciplina fiscal para mantener una tendencia más moderada en ese incremento de la deuda total contra el PIB? Tercero, ¿vamos a tener un gobierno o no que promueva la inversión extranjera y que promueva también la estabilidad institucional necesaria para que también los chilenos localmente continúen trayendo el dinero que se fue después del estallido social e inviertan en proyectos productivos? Y por último, y quizás más importante, y con esto quiero dejarlos como la gran pregunta que nos sirva de abrebocas para la discusión que viene ahora con la intervención del presidente Frei y también la discusión en el panel, y es si el gobierno entrante va a lograr una coalición no solamente durante los años de gobierno, sino también un acuerdo nacional que permita volver a ser ese jaguar de comienzos de los 90. Va a haber un plan nacional que supere las elecciones y el corto plazo. Esa es la pregunta que tendremos que estar monitoreando permanentemente durante los próximos meses y que tendremos que ver también durante las primeras de cambio del nuevo gobierno y que con seguridad vamos a poder explorar en mucho más detalle en las siguientes secciones de la mañana de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Mucho micrófono. Bueno, escuchando a César. Ahí sí. Escuchando a César, me tinca que hay un problema con este micrófono. Aquí. Déjeme con este si quiere. ¿Te parece? Ahí sí, muchas gracias. Escuchando a César y aprovechando la conversación que estábamos teniendo antes de entrar aquí, y cuando uno se levanta y piensa a qué viene, tuve la oportunidad de conversar con un hijo mío que venía en el auto y le venía comentando lo que yo mismo sentía en tener la posibilidad de presentar a nuestro siguiente invitado. Brevemente comentarles que yo ya llevo un par de años en esta pega y no soy lo suficientemente viejo para haber entrevistado como presidente de la República a nuestro siguiente invitado. Después a los siguientes me ha tocado entrevistarlos a todos, pero sí me alcanza para el recuerdo, y lo busqué recién en ChatGPT, de que si uno habla de legado, cuando los gobiernos empiezan a llegar al final, uno empieza a escuchar cada vez más la palabra y el concepto del legado. Y me disculpa el presidente, pero también tengo recuerdo que la broma del momento era cuánto viajaba el presidente. Y teníamos una mirada tan cortita, entonces, como para un país un poco que se miraba al ombligo, encontraba que este presidente que viajaba tanto era una frescura, que pasaba de vacaciones, pasaban los all inclusive. Pero uno mira las fechas de los acuerdos de libre comercio y la apertura del mundo y se da cuenta que parece que no iba tanto all inclusive. Debe haber habido muchas reuniones que eran bastante aburridas, algunas de ellas. Pero si hablamos de legado, y la utilidad de ese legado en el mundo que nos narra César justamente hoy día de inestabilidad y donde la palabra arancel, más que una tarifa, parece ser un arma arrojadiza para presionar y tener estabilidad arancelaria de precios, institucionalidad en los acuerdos que se tienen, da cierta tranquilidad pese a que uno tome Red Bull. O sea, uno puede tomar Red Bull, pero si tiene un vaso de agua al lado, tiene la tranquilidad de que no va a pasar nada. El presidente Eduardo Frei, con ustedes, por favor, presidente.
No, la dejo ahí nomás. ¿Dónde está el tiempo? Que es lo más importante, porque me han dicho que tengo que estar seco con el tiempo, ¿o no? Bueno, después de escuchar lo que escuchamos, está clara la cosa. Está lo más lejos del caballero allá. Ni escucharlo ni mirarlo, porque no sabemos para dónde va Juan. Tenemos dos problemas, yo creo que tenemos muchos más, pero aquí nos vamos a centrar en algunas cosas. No voy a referir a la seguridad, que es el problema más grande que Chile tiene, porque daría para una conferencia completa. Si no lo resolvemos a tiempo, se nos va a desbordar y vamos a llegar a una situación crítica, como hay muchos países de Latinoamérica. La seguridad es por lejos hoy día el problema más grande de Chile. En base a lo que estamos viviendo, de lo que viene, de lo que estamos sintiendo en Chile y en el extranjero, por Dios que nos hace falta una mirada, un acuerdo, decían, de largo plazo. Lo que hicimos durante muchos años, pero que hoy día no se hace. Hoy día vivimos no a las 24 horas, a las 12 horas. Esto significa, para qué les voy a leer lo que voy diciendo, tomar decisiones. Hay desafíos que hay que enfrentar siempre y rápido. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Esta puerta que no hemos podido o no hemos querido nunca enfrentar. Voy a recordar el libro de Aníbal Pinto, El desarrollo frustrado de Chile tantas veces, el libro del año 50. Nos señaló todas las veces que habíamos estado a las puertas del desarrollo y no llegábamos. Podríamos agregarle un nuevo capítulo a ese libro, del 90 al 2015, cuando Chile llegó a ser el primer país latinoamericano en mayor ingreso, las mejores cifras que nunca había tenido en su historia. Y eso lo perdimos, y lo vamos perdiendo. Ya somos terceros, y vamos para cuarto o para quinto. ¿Qué pasó? Todos sabemos dónde está el error. Entonces, vamos a las tareas. Esto ya es una enfermedad chilena. Para los extranjeros es un chiste o una tragedia. Hay un proyecto en el Congreso que ha avanzado, dice, pero ha avanzado en una parte que se llama la tramitología, como dicen ahora, la parte administrativa, pero no ha avanzado un milímetro en lo que se llama el tema del servicio de evaluación inventarial. Eso no ha ingresado en el proyecto y mientras eso no entre, seguimos con los mismos problemas, paralizando todas las inversiones en todas partes y en todos los lugares. Y ahora podemos mirar esta situación, voy a darla rápidamente para que podamos sacar algunas conclusiones. Una gran cantidad de energía renovable tenemos hoy día en Chile, ya el 40 los superamos, porque en la realidad, el día del corte estábamos sobre 50 de energías renovables. La energía solar se bota en el norte, el año pasado se botaron 3.000 megas en el norte, porque no hay cómo mandarla a Santiago. Ruta crítica, la distribución, la atención. La famosa línea Quimarlo-Aguirre, que ya hace 5, 6, 8 años, el año 2018, el coordinador dijo: vamos a tener en los próximos años un volumen de energía renovable que no vamos a poder transmitir hacia el centro de Chile. Y por eso se produjo la falla. No hay otra explicación. Conversando con unos expertos les pregunté el otro día, ¿qué habría pasado si estuviera Quimarlo-Aguirre? No habría pasado nada. Porque no hacemos las inversiones. No hacemos las inversiones a tiempo. Entonces tenemos 4 causas, ahí están. Insuficiencia de inversión, ¿cuánto es? A lo menos 2.000 millones de dólares, en línea y en alta tecnología que no estamos usando. Por eso que tenemos una red absolutamente inestable que se cayó sola ese día.
Y por último, los PMGD. El otro día, en una conversación con expertos decían, ¿qué es esto? Bueno, son las pequeñas y medianas distribuidoras que llegan hoy día al 25% de todo lo que estamos consumiendo. Son más de 1.000 pequeñas y medianas empresas, pequeñas, hasta hogares que están entregando energía. ¿Y saben ustedes qué pasa? Toda esta energía que este año va a crecer en otras, son todos menores de 9 megawatts, vamos a llegar a otras 1.000 y tantos que van a entrar. ¿Y saben qué pasa? Hoy día, y el día del corte, eran el 25% de toda la energía que está usando Chile, pero esa energía no pasaban por el coordinador, no están en el coordinador. Entonces se le echa la culpa a la empresa. ¿Por qué no están en el coordinador? Habrá alguna autoridad que lo diga. Ese es el caso de nuestra realidad. Y si tuviéramos Camargo Aguirre estaríamos en otro estado, pero la permisología nos mata. A mí me enseñaron en ingeniería y antes también que la línea recta era lo más fácil para resolver todos los problemas. Ahora tenemos líneas intrincadas que no saben a dónde vamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Un nuevo modelo regulatorio simple, claro, expedito, predecible y una judicialización acotada. Han visto que ahora, después de muchos años, empezaron a operar los tribunales ambientales. Cuando yo era senador lo aprobamos, 4 en Chile. Ahora emiten un comunicado respecto a un proyecto de inversión, se reúnen, entiendo que los ministros dicen no respetan los acuerdos de los tribunales. ¿Qué puede pasar en un país que no se respetan las decisiones de los tribunales que creamos para definir los temas medioambientales? La autoridad de gobierno dice no respeto eso. Ay, señor. Ay, señor. Segundo, superar la lógica antiextravista y del ambientalismo talibán. Ambientalismo talibán, eso es lo que tenemos hoy día. Este país, rico en recursos naturales, minería, salmonicultura, celulosa, agricultura. Si sumamos todo esto, ¿cuántos representan de lo que exportamos? 70, 80, 90%. Y del PIB de Chile, 75% del PIB de Chile es comercio exterior. Ahí está en nuestro país, y de eso ha vivido toda la vida, y va a seguir viviendo. 75% de Chile, hoy día su PIB es de comercio exterior. Los que quieran cambiar eso están enfermos en la cabeza. Obvio, todo lo que decimos ahí está obvio. Pero ahora se han dedicado a perseguir a las empresas, las grandes productoras de Chile. 1.820 fiscalizaciones el año pasado a las salmoneras, casi el 40% de todas las que hizo Chile. ¿Y cuál fue el resultado? 99,8 aprobadas. ¿Se trata o no de querer destruir una empresa que podría duplicar sus inversiones y duplicar sus exportaciones que Chile necesita para ser un país desarrollado? Bueno, ahí están. Como a esa, a tantas empresas las persiguen. Ay, señor. Estamos muy lejos de una industria, como nos decían. Yo estuve el año pasado ya, hace un año, con 1.000 salmoneros. La fama que se había creado, que esto destruía todos los mares de Chile, etcétera. Todo mentira, todo falso. Asociatividad público-privada, que a tanto le ha costado entender. Estos días, y lo digo antes de entrar al déficit de infraestructura, no tenemos ningún puerto a gran escala, no tenemos ningún puerto que acepte barcos de más de 12.000 containers. Hoy día los barcos llevan 24.000 containers. Esta semana celebramos el Día del Agua en múltiples actividades. ¿Qué se dijo? Tenemos 54 empresas sanitarias. Chile tiene el 99,8% de sus aguas tratadas. Récord mundial, estamos en el top 5 mundial. Y eso a nadie le importa. La infraestructura de los puertos básicos. Estamos con un problema. Perú tiene 3,
2 terminados y un tercero ya licitado. Y nosotros llevamos 10 años que se presentó el primer anteproyecto del puerto a gran escala. Ahí estamos esperando. Sin agua y sin puerto, Chile no tiene futuro. Pero el problema del agua ya lo tenemos resuelto felizmente, si es que se permite la permisiología. Esto es un nuevo impulso a la asociatividad pública-privada, tener estrategias de largo aliento, no la mirada corta del día a día, sino que mirando Chile hacia el futuro. Y ahí hablamos del crecimiento, porque hace 4 años decía que el crecimiento no importaba, no estaba en ningún programa, en ninguna parte, y ahora todos están preocupados. Y si llegan a 2,6, voladores de luces. Pero por favor, si en los años pasados crecíamos a 5, a 6, salió un cuadrito en un diario hace pocos días. Todos los crecimientos durante todos los gobiernos del 90 hasta ahora. Y las proyecciones que ha dado el Banco Central todos estos años, ¿qué dice? El crecimiento potencial de Chile para el futuro, con las cifras que tenemos hoy día de inversión, de crecimiento, de desarrollo y todo lo que está pasando en Chile, no llega a más de 1,8%. Entonces, se pasaron 2,6. Hay que... No alcanza, esto no alcanza. Pero ya lo hicimos, estábamos acostumbrados a hacerlo durante 25 o 30 años. ¿Y por qué no lo podemos hacer de nuevo? Parece que hay que cambiar la mentalidad o cambiar las autoridades, no sé. Y la globalización... Ahí pongo algunos países. Hay 2 de América, norte y sur, Canadá y México, que tienen su tratamiento especial, con el señor que comentaba de allá de Estados Unidos. Pero América Latina, ¿dónde está? Yo no hay ningún foro. Estuve en 2 foros este año, el año pasado en Madrid. América Latina nunca, el nombre no se pronunció. No existimos en América Latina. Ahora está la CAF aquí, en estos días, grandes seminarios. Y el presidente Kass dijo en una entrevista, aquí los países de América del Sur y en general América Latina no nos conectamos. Los países europeos tienen 50-60% de todo lo que hacen con sus vecinos. Aquí en Chile, 10, 12. Vamos a tener un foro del gas. Llevamos, ¿cuántos años el gas? 25 años discutiendo con el gas con nuestros vecinos. ¿Y qué pasa? Nada. Bueno, estamos preocupados, siendo un país que exporta mucho, que tiene el 75% de su PIB. Por Dios que nos viene y se nos complica la cosa con cada estas órdenes. Aparece que en los últimos días apareció un fiscal, un abogado que está parando todos los... Dice que es ilegal esto que está haciendo, parece. Como decían, todos los días cambia, todos los días va a cambiar. Pero tenemos que abrirnos al mundo. Hoy día, pensando en que la realidad nuestra es el mundo, hay que estar en la India. Fui 2 veces con embajador especial, logramos un acuerdo en los años 2016, 2018. Pasamos de 200 a casi 3.000 productos. Y ahí se quedó. Parece que ahora descubrieron que está la India y hay que ir, porque hay que ir a la India. Y en África, ¿dónde estamos? Por ahí aparecen los Emiratos y otros países importantes para nosotros, el resto ni existe para nuestro mercado. Vinieron a Chile, fondos de inversión de Arabia Saudita, de los Emiratos, miles de millones de dólares. Aquí no los recibieron. Después los tuvieron que recibir. Tenemos que aportar más. El año pasado aportamos 100.000 millones de dólares y eso lo hemos mantenido en los últimos años. Si queremos ser desarrollados tenemos que aportar más, llegar a lo que es Portugal u otro país como Nueva Zelanda. Y esto se puede hacer, claro, con los salmones duplicando sus exportaciones y no persiguiéndoles, con los productos forestales. Pero hoy día el 50% de toda la inversión que hace el sector forestal, ¿dónde está? En el extranjero, no está en Chile, porque aquí la permisología los mata. Tenemos que ser multiportadores. Y para rematar los últimos puntos, por Dios que estamos mal,
No me voy a referir al desequilibrio de las cuentas porque la han tratado de arreglar durante los 3 o 4 años siempre. Pero hay una cifra que nunca, en la historia de Chile habíamos tenido. La deuda pública es 41.7 del PIB. ¿Cuánto es eso? 136, 138 mil millones de dólares. Divídanlo por los 20 millones y saquen la cuenta de lo que cada uno de los chilenos le debe al mundo. Y les queda un año de gobierno. Esta cifra podría subir, como subió el último año, en los 2 últimos años, fuertemente. Y eso es gravísimo. ¿Quién va a gobernar el próximo gobierno? Si no hay reforma política, todos hablaban, se llegó a un acuerdo en el Congreso, se mandaron las indicaciones a la ley, se suprimieron los límites y no se habló del financiamiento. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa de esto? ¿A los empresarios o a los inversionistas o a los emprendedores? Eso es lo más normal. Yo le echo la culpa a las pymes políticas. A las pymes políticas. Aquí no tenemos partidos políticos, tenemos pymes políticas. Se juntan 3, 4 parlamentarios, forman un comité, tienen los recursos, etc. Tenemos 70, hoy día creo que es más, 100 candidatos presidenciales, 15 de los sectores más tradicionales. Esto lo dije en ICARE a comienzos de año, ahora muchos me lo están copiando. Es dramático. Hay candidatos presidenciales que van a cumplir 6, 7 candidaturas, porque tienen la pyme política. Y el fisco graciosamente les da, con la reforma que se hizo en los años 2014, cualquier cantidad de plata. Y con eso se vive. Con eso se arman las pymes políticas. Este país, si no arregla su sistema político, estamos liquidados. Lo decía muy bien el senador Andrés Saldívar hace poco, en una entrevista en La Segunda. ¿Qué persona en este país puede gobernar con 30 partidos políticos? Imposible, en ninguna parte del mundo. Por eso que la política es fundamental. Y aquí volvemos a lo mismo de siempre. Si no hay una buena política, no hay un buen desarrollo, no hay un buen crecimiento, no hay una buena sociedad. Pero no hablemos de esto allá adentro, porque ahí están todas las pymes sentadas. Reforma integral a la institucionalidad de los partidos para superar la fragmentación, para recuperar el prestigio de la política, que es fundamental para todas las acciones de un país. Acuerdos para el desarrollo. Y si no hacemos esto, nos vamos a quedar ahí, en la trampa de los países que quedan con un ingreso medio importante, pero no son capaces de crecer y llegar a países como Noruega. Nos quedamos. Y aquí, en este cuadrito que ven ustedes ahí, ¿cuánto llevamos entrampados ya? ¿5 años? ¿10 años? Digamos 10. Bueno, estamos entrampados ahí. Entonces, si no hacemos las 6 o 7 cosas que he señalado, no hay caso. No hay mago aquí. Y lo otro, la trampa del populismo que tenemos todos los días en América Latina. La trampa del populismo. ¿Y qué terminan la trampa del populismo? Que se demuele la democracia. Por lo tanto, no hay otro camino. Tenemos que dar un salto cualitativo. Muestro esto ¿por qué? Porque en ICARE el otro día invitaron a 6 economistas. Y de los que estaban, estos 2 fueron los voceros de los 6 y presentaron un programa, los 6, con una visión de país para el próximo periodo. ¿Se puede hacer? Ahí está. Y lo hicimos. El 90, todos los acuerdos que tanto criticaron y que decían la cocina, pero funcionaba la cocina. Y el país avanzaba y crecía y se desarrollaba y no había que estar con leyes tributarias porque estábamos creciendo. Pero para eso, si queremos llegar a hacer lo mismo que hicimos, porque no es un sueño, no estamos soñando, no nos hemos vuelto locos. Aquí lo hicimos con visión de futuro, con liderazgo y con decisiones políticas en cada momento para que las cosas avanzaran. Como el caso de los viajes que decía Matías. Claro, con todo lo que reclamaban aquí en Chile me podía haber quedado en Santiago, pero no tendríamos hoy día 70 tratados que nos protegen del mundo.
ante todas estas cosas que hace el señor presidente de Estados Unidos. Por lo menos tenemos un sistema de protección. Pero el tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Chile está mal. La seguridad está infernal. Si no cambiamos y hacemos un rápido cambio, no podemos permitirnos tener 4 años como los que hemos tenido ahora. Si no, vamos a llegar a los límites que han llegado muchos países que se han destruido. Y para esto no hay atajo. Como decía nuestra apertura comercial, hoy día son 70, más de 64 ya con los que hemos renovado. 65% de la población mundial y el PIB. Eso nos protege. Lo que les dije, 75% de nuestra economía orientada al exterior. ¿Cuántos países del mundo pueden decir eso? Además, si miramos el planeta, muchos países pequeños como el nuestro, y hablamos de Portugal, hablamos de Nueva Zelanda y de otros, que lo han logrado y lo hemos podido hacer. Convicción, liderazgo, decisión, políticas claras, una gran coalición política que respaldó nuestro gobierno, que por Dios que le echamos de menos hoy día, en fin. Gracias por invitarme, tengo confianza en Chile, pero tenemos que tomar estas decisiones. Si no los tomamos, vamos a estar al límite. Y Chile no se lo merece. Muchas gracias. Va a estar en... Le agradecemos al presidente Eduardo Frei por acompañarnos esta mañana. Lo tomamos como una invitación, como un desafío que da la experiencia, que da el carrete largo de poder decir con cierta libertad ciertas cosas. Yo le pregunté al entrar si es que todavía había alguna apertura porque le han ofrecido algunas candidaturas, pero dijo que no. Sería interesante. Yo siempre busco en el CERVEL todos los días que van, me parece que 101 candidatos inscritos. A ver si aparecía, como no está por orden de abecedario, yo buscaba desde abajo, a ver si aparecía Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pero no ha aparecido todavía. En fin, bueno, insisto, lo tomamos como un desafío, como provocaciones a lo que tiene Chile por delante, porque cuando los países tienen elecciones son momentos muy interesantes de escuchar propuestas, de mirar proyectos país con nombres propios, líderes, pero ese es el desafío, entre el nombre propio y en quedarse en la cosa cómo hay que hacerlo en el año electoral, en función del largo plazo. Por eso yo agradezco a Sura que ha hecho un esfuerzo por tener en el panel que les voy a presentar a continuación esas dos miradas. Y el desafío al cual me invitan es que esas dos miradas puedan conversar en cosas de la coyuntura, pero también con mirada larga. Por eso quiero invitar en primer orden a Jeanette Wolfashoff a nuestro escenario. Ella es ingeniero comercial, ella es, entiendo, la primera mujer que fue directora de la Bolsa de Comercio de Santiago. Ella forma parte del Consejo Fiscal Autónomo. Jeanette, muchísimas gracias. Por favor, adelante. Además, Jeanette nos ayuda con una mirada muy interesante. Cuando hablaba, presidente, y hacía la mención al Chile de los 90, ella estaba sentada al lado, asiento por favor, sentada al lado mío y me decía, en Alemania también. Claro, porque Alemania vivió más o menos un proceso distinto, claro, pero se puede hacer la analogía. Era la caída del muro, luego vino la unificación de la Alemania y la reconstrucción de dos países en uno. Entonces la experiencia que ella tiene es muy, muy valiosa. Jeanette, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. No te preocupes que no te voy a preguntar por primaria, si es que te parece a ti que hay que inscribir al candidato el 27 de abril, esas cosas. No, esas cosas se las vamos a dejar a otros capos que también son capaces de mirar la coyuntura, pero con mirada global. Quiero invitar al gran Max Colodro, filósofo, columnista, académico. Don Max, que también mira la gracia de tener muchos años,
como Max, es que me refiero a mí, a que yo veo hace mucho tiempo y leo a Max. Y Max, no sé si ustedes saben, él militaste, ¿cierto? Militó en el Partido Comunista, en las juventudes. Ya no, ¿no? No, ya no. No, es que hay que chequear los datos, nos enseñaron en la escuela de periodismo, chequear los datos. Pero le da la mirada de hoy, el analista político que tuvo militancia, que conoce una cultura, que además nos tiene por estos días muy intrigados a qué es lo que va a suceder, cómo van a resolver, porque tú nos vas a contar, hay una gran novedad desde que conocemos el Partido Comunista en Chile. Alguien me decía ayer, Max, que es distinto que haya el candidato del Partido Comunista al candidato que sale del Partido Comunista. Es lenguaje, no es lenguaje. Cuando es el candidato del partido, es el partido el que dice, eres el candidato o candidata. Cuando sale un candidato del Partido Comunista, desde las bases, eso nunca había ocurrido, está sucediendo ahora y hay una estrechez y eso tiene condicionado el sistema político entero para elegir candidaturas y primarias. Así que Max también tiene mucho que contarnos. Y por último, no hay seminario que no traiga una estrella del extranjero. Bueno, nosotros repatriamos al gran Sergio Ursúa, economista, profesor de la Universidad de Maryland, columnista del diario El Mercurio, institutano, hincha de la Católica, así que tiene muchísimas cosas que contarnos también. De la Católica no vamos a hablar, Sergio, ¿eh? No hay tiempo y ahí tendríamos otro seminario completo para nuestros propios problemas, ¿no? Bueno, Sergio Ursúa, Max Colodro, Janet Folfasthoff, muchísimas gracias por acompañarnos. Y me gustaría que partamos por lo que nos deja el presidente Frey. Estamos en problemas, pero también una tremenda oportunidad. Hay una elección y la necesidad de buscar proyectos, más que un nombre propio, de qué debiéramos buscar para los próximos 4 años. Sergio. Chuta, ya. Así nomás, esto sin avisar. Sí. Perdón, el presidente Frey tiene un micrófono si quisiera intervenir o eventualmente alguien hacer una pregunta, ya no lo vamos a pillar, ya le dijimos, está sonado. Quédese porque queremos eventualmente conversar con usted. Por favor, Sergio. Gracias, Matías. Gracias a Sura por la invitación. Un gusto estar en el panel junto a Max y Janet, por cierto. Yo no puedo estar más de acuerdo con la visión que presenta el presidente Frey en cuanto a que el 2025 Chile se juega un partido importante. Si tú miras la historia económica mundial, aquellos países que han logrado salir de la trampa del ingreso medio, que Chile está, digamos, es muy obvio que está, ¿no? O sea, esto es un dato, hay que aceptarlo, y que lograron dar vuelta al partido. Cuando a medida que pasan los años, se te empiezan a caer los países de la lista que lo hicieron. Hoy día estamos en una lista como de 10 países en la historia, digamos, del 60 en adelante, que tuvieron un periodo de estancamiento de más de 10 años, con un ingreso per cápita inicial parecido al de Chile, y que lograron salir. Y la lista de países que tuvieron este resultado es bien extraordinario. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Nueva Zelanda, estamos hablando de Suecia. La pregunta que uno tiene que hacerse es si es que sigue pasando el tiempo y seguimos estancados, vamos a poder realmente incluso aprovechar esos modelos de salida de este estancamiento. Yo tengo la sensación que 4 años más de un crecimiento como el que hemos estado viviendo, y hay un tema cultural de estancamiento que uno siente también, es letal para Chile. O sea, creo que 4 años más de crecimiento económico de un 2% genera un cambio en el ADN, en la demanda por progreso de las nuevas generaciones, que es muy difícil de revertir. Y en ese sentido lo que se juega el 2025 es importante. Independiente de quién al final termine siendo presidente del país, y las complicaciones que plantea el presidente Frey son evidentes, la polarización, la segmentación, la fragmentación, pero esas son las condiciones que tenemos. Si no logramos configurar un relato de crecimiento económico, yo creo que Chile va a estar permanentemente en la trampa del ingreso medio, y eso no es una buena noticia para las nuevas generaciones, para nada. Sergio y Max están sobre la política permanentemente, pero quiero aprovechar a Janet, que es una estudiosa, está preparando libros de temas muy profundos y de largo plazo. Los libros anteriores han sido bestseller también, sobre temas económicos. Si el presidente habló que se necesita buena política,
yo te quiero cambiar a algo que es un poco más amplio. Necesitamos un buen Estado. Y yo sé que tú estás trabajando mucho en los sistemas complejos, y del libro que estás preparando y a punto de sacar tiene que ver con eso. ¿Qué Estado necesitamos? Janet, ¿ves que se está discutiendo el Estado que necesitamos o estamos discutiendo todavía en la cosa más pequeña? Para partir con algo positivo, me parece que hoy día hay temas del Estado estructurales que sí estamos conversando de mejor manera y despolitizado también, que son precisamente los temas fiscales, donde vemos palabras hacia o desde un lado y correcciones o intentos, pero más allá de eso, el Consejo Fiscal Autónomo, del cual soy parte, pero hoy día estoy acá como persona natural. Sí, está claro. Creo que ha apoyado un debate despolitizado y ha puesto en la mesa de conversación la necesidad de reducir gasto o de la capacidad del Estado en sí de tener flexibilidad sobre el gasto, porque nuestras reglas fiscales tienen sentido cuando los gobiernos son capaces de cumplir las reglas, entonces son confiables, y eso requiere cuando los ingresos fiscales no están bien calculados, estimados, o cuando por alguna razón se reducen, que el Estado tenga la capacidad de hacer ajustes de gasto. Entonces, mirando hoy día la situación fiscal, se sabe que en 2025, este año, hay que hacer ajustes, pero también en el mediano plazo, 2026 a 2029, tenemos una tarea enorme frente a nosotros. Pero más allá de lo positivo que es que estamos conversando sobre cifras en un espacio menos politizado, más técnico, me parece que efectivamente hay temas del Estado que no están en la conversación. Y volviendo al ejemplo de Red Bull, cuando César lo estuvo comentando, me recordé de un escritor alemán, Herrndorf, que dijo en una de sus novelas que tenía su actor, el personaje principal, como náufrago, viendo un barco, un crucero que pasaba, y en vez de ayudarle le tiraba una lata a Red Bull. Y de alguna manera me siento como observando el debate sobre el Estado como si estamos tirando latas Red Bull en vez de abordar la situación efectivamente de forma sistémica, porque el siglo XXI es el siglo de la complejidad. Al inicio de este siglo, Stephen Hawking lo mencionó, está en boca de toda la comunidad científica. Y efectivamente hay una ciencia de la complejidad, los sistemas complejos son sumamente estudiados, falta mucho, pero se entienden las dinámicas no previsibles, probabilísticos de sistemas complejos. La economía es un sistema complejo, la sociedad es un sistema complejo, y nuestro Estado como regulador no sabe de la complejidad y no se ha complejizado junto con la complejización de la economía. Entonces, veo que el principal problema no es de una cierta clase política o de una persona política, o que al fin vamos a necesitar, ojalá, la persona que salva la situación, sino tenemos un problema mucho más estructural y sistémico que requiere que pensemos cómo complejizar el Estado, y eso necesariamente implica repensar el balance entre poder electo y instituciones más especializadas y más expertos que puedan abordar más temas como pequeños bancos centrales, porque la complejidad no se aborda bien en la negociación política. Entonces veo el Estado hoy día frente a tareas enormes y podemos estar contentos de un acuerdo de pensiones, pero a la vez no podemos estar nada contentos de la historia y de la demora que tenía este debate. Pero a la vez veo que esto no es problema de 1, 2, 3 personas, sino es consecuencia sistémica, como Edward Deming dijo famosamente en su libro Out of the Crisis de los años 80, la mayoría de los problemas profundos que nosotros tenemos en cualquier empresa,
en cualquier organización son sistémicos, no son de personas. Entonces, pensar el Estado desde la complejidad significa en realidad repensar las instituciones y ponerlas a la altura de la complejidad, más que quejarse de la complejidad. Estoy seguro que lo que se refiere, Janet, de la complejidad es un asunto filosófico de largo plazo que la economía está estudiando, pero Max a veces en Domingo nos habla de otro tipo de complejidades, que son más complejidades de corto plazo. ¿Cómo conviven esas dos complejidades de solucionar los problemas de hoy, de las negociaciones cortas, con esos diseños de largo, que si nos falla alguno de los dos probablemente no llegamos? A ver, yo creo que es clave entender que en el mundo están pasando muchas cosas. Estamos viviendo un momento muy singular en la historia global. Hegel decía que en contadas ocasiones uno tiene la oportunidad de ver pasar la historia por la ventana. Bueno, esta es una oportunidad que tenemos de asomarnos a la ventana y ver pasar la historia. Yo creo que están ocurriendo cosas importantes en el mundo. Una de las claves de lo que ocurre en el mundo es la crisis de los estados nacionales. Una clave de la crisis de los estados nacionales es la crisis del sistema democrático. Y una de las claves de la crisis del sistema democrático es el fenómeno de la polarización. La polarización es, sin duda, uno de los factores que explica el por qué la democracia se ha debilitado como lo ha hecho, el por qué cuesta tanto construir acuerdos hoy día y el por qué las sociedades están tan profundamente divididas. Eso es lo general, pero nosotros, teniendo claro que muchas de las cosas que nos ocurren y que nos han ocurrido en el último tiempo tienen que ver con lo general, tenemos que ser capaces también de ver y de distinguir aquello que es propio de nuestro proceso político, de nuestra historia reciente y que conecta en muchos aspectos con este fenómeno global, pero tiene razones que no tienen que ver con el mundo ni con cosas que ocurren fuera de Chile. Tienen que ver con nuestra historia, con nuestros problemas, con cosas que no hemos sido capaces de resolver. Una pregunta que es una pregunta que debimos habernos hecho ya hace mucho tiempo y haber intentado contestar de la manera más seria y sistemática posible. ¿Por qué llevamos más de 10 años teniendo como eje, como columna vertebral de nuestro proceso de polarización a la constitución política? De lo que hemos estado discutiendo en Chile desde el primer gobierno de Sebastián Piñera, desde el 2010 en adelante, es decir, desde que se produce la alternancia en el poder en Chile después de los 4 gobiernos de la concertación, el tema que resurge, que renace, que se reinstala inmediatamente en nuestra agenda política, me refiero a la agenda que instala un sector de la clase política como una prioridad, es el problema de la legitimidad de la Constitución, el imperativo de cambiar la Constitución. Y junto con eso, la otra cara de la misma moneda, rediscutir sobre la legitimidad del modelo económico y plantear la necesidad de hacerle cambios refundacionales al modelo económico. Entonces, hemos estado discutiendo cosas a partir del 2010 que la sociedad chilena no estuvo discutiendo antes del 2010. Y por lo tanto la pregunta clave es, ¿qué ocurre a partir del 2010? Que se reinstalan estas agendas, que la centroizquierda, cuando finalmente sale del gobierno, termina reencontrándose en la oposición con el Partido Comunista y haciéndose cargo de una agenda que era la agenda de los sectores que siempre fueron opositores a la concertación y que siempre le cuestionaron a la concertación el no estarla implementando ni llevando adelante. La agenda básicamente del PC, que después se fortalece a partir del 2011, se reafirma con lo que significa, con la irrupción del movimiento estudiantil en Chile. Entonces yo creo que mientras no entendamos ese problema, ¿qué nos pasó a partir de la alternancia en el poder? ¿Qué significó para Chile eso? ¿Por qué se quiebran los acuerdos, los pactos de la transición, por decirlo de alguna manera, que fueron tan virtuosos, que le permitieron al país crecer sobre el 7% en el gobierno de Aylwin, sobre el 5% en el gobierno del presidente Frey, aún con una recesión el año 99, después sobre el 4,3% en el gobierno de Lagos? Bueno, lo que hizo posible eso fue
como bien lo decía el expresidente Frei, voluntad política, capacidad de ponerse de acuerdo, de tomar decisiones, de tener una mirada realista respecto del contexto en el que nos estábamos moviendo como país después de la caída del muro de Berlín. Entonces, yo creo que hoy día todo eso está muy diluido, muy debilitado. Caímos en una nostalgia, en el sueño de que podíamos retomar cosas que quedaron inconclusas en la década de los 80. Yo sigo pensando que buena parte de la crisis que está viviendo la sociedad chilena tiene un componente generacional muy fuerte y arrastra traumas que tienen que ver con generaciones anteriores, no solo la del 73, también la de la década de los 80. Pero el problema es que los costos que esto ha tenido para el país han sido gigantescos. Cuando uno piensa, siempre en la mitad del vaso lleno son las oportunidades que vienen hacia adelante. Y no refundar, pero sí reorientar, rediseñar, repensar, por ejemplo, el Estado. Y para eso nada mejor que tener un economista al lado, porque en los 5 años que estudian y después los que siguen los posgrados, uno de los mantras son los famosos incentivos. ¿Y por qué son ciencias sociales la economía? Porque los incentivos son los que mueven a las personas, mueven a los mercados, mueven a la política. ¿Cuáles son esos incentivos que han estado mal puestos? ¿Cuáles son los incentivos que crees tú que hay que corregir y mover con un acuerdo para que caminemos hacia el lado donde todos percibimos que hay que ir? Sí. Mira, me parece que hablemos de impuestos. Los incentivos tienen un componente importante, ¿cierto?, de impuestos. Yo creo, mirando, digamos, las cosas con algo de distancia, es que Chile tiene un sistema tributario integrado que atenta contra el crecimiento económico. Y no estoy hablando de los impuestos que ustedes pagan, no estoy hablando en primera categoría. Yo creo que hay 3 impuestos que son integrados y que están detrás de estos problemas de incentivos a los cuales tú haces referencia. Un primer impuesto es el tema de la delincuencia y la violencia, que es un impuesto gigantesco. Y Chile no ha dado todavía, y es difícil. Ustedes miran, América Latina ofrece muchos casos de países que han frustrado sus posibilidades de crecimiento simplemente porque el crimen organizado, estas multinacionales que llegaron a Chile y están operando, le ponen un impuesto al país. Eso es el primero. Segundo, tienes un impuesto que viene de la burocracia estatal. Yo creo que esa burocracia estatal existe, es real. Yo tiendo a pensar que va es mucho más profundo que los trámites o los permisos. Yo creo que hay un problema profundo en el Estado. Yo creo que las personas dentro del Estado no tienen conciencia, porque hay problemas de incentivo, no tienen conciencia del daño que se le hace, el impuesto que ellos les ponen al desarrollo con todo lo que hemos visto. Y en ese sentido soy moderadamente optimista respecto a lo de permisología. Eso se puede arreglar, va a ayudar, pero si no nos hacemos cargo de lo que está detrás, es un problema. ¿Eso es cambio cultural, dices tú? Dentro del Estado, muy importante, muy importante. Ustedes vean los sueldos de dentro del Estado. No son consistentes con la realidad de un país. Tú dices lo alto. Lo alto. Pues la discusión de los 90 era cómo le pagamos bien a los empleados públicos para que tengamos a los mejores. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nos equivocamos en el diseño? Yo creo que, de nuevo, yo creo evidente que hay falencias en los incentivos dentro del Estado y eso representa un impuesto al desarrollo. El tercero, el sistema político. Las reformas que se realizaron, bien intencionadas, tanto desde el punto de vista electoral como de financiamiento, representan un impuesto gigantesco a la posibilidad de alcanzar acuerdos sensatos. Y por lo tanto tú configuras un problema de incentivo a todo nivel que tiene al país estancado. Y haciendo referencia a algo que planteaba Max, o sea, hay un elemento acá, hay una brecha generacional que es insalvable hoy día. La gente que hoy día está, ¿cierto?, los jóvenes, que sabemos que es la apuesta del futuro, ¿cierto? Si tú hoy día te paras y tienes entre 20 y 30 años, que te estás entrando al mercado laboral, probablemente tu primera pega, que sabemos que es fundamental, toda la evidencia demuestra eso, esa gente, 20, 30 años, han tenido un PIB per cápita que ha crecido en promedio anual un 0,8% en esos 20, 30 años. O sea, la gente hoy día que tiene 30 años, desde los 20 tiene un PIB per cápita que creció 0,8%. Aquellos que hoy día tienen 30 y 40, cuando tenían 20 y 30,
experimentaron un crecimiento per cápita promedio del 3,1. 40-50 tuvieron un crecimiento per cápita en el periodo de 20-30, clave para tu desarrollo, de un 3,7. Para los que tienen 50 y 60, 5,1, cuando tenían 20-30 años. Esa es la diferencia que es fundamental. Ese es un problema de desigualdad generacional que creo que está detrás de lo que a mí realmente me preocupa, que hay un tema cultural profundo que se empieza a alojar. La gente, jóvenes de entre 20 y 30 años que tiene una experiencia de país que está creciendo en 0,8 en términos per cápita, tiene es un mercado laboral completo y expectativas de futuro completamente distintas de una generación que experimentó un crecimiento per cápita en ese periodo sobre el 5%. Imagínate, una diferencia total. Y por lo tanto yo creo que voy a hacer referencia ahora a otro filósofo pero de América Latina, probablemente el mejor. Yo creo que Chespirito nos puede ayudar en esto. ¿Quién nos puede ayudar? O sea, ¿y ahora quién puede ayudarnos? ¿Quién puede ayudar? Yo creo que hay un tema de audacia, hay temas de asumir una cosa también se llama Max, hay que hacer un duelo, fíjate. Yo creo que antes de poder dar vuelta a la página tenemos que hacer un duelo, porque uno huele cierto conformismo. Lo huele dentro del aparato público y lo huele además dentro del aparato de los empresarios, grandes empresarios y los gremios. Aquí hay responsabilidades. Tú puedes vivir en un país creciendo el 2% si tuviste la posibilidad de hacerte, digamos, una buena vida cuando teníais 20, 30, porque el país estaba creciendo al 5% y hoy día estáis muy bien. ¿Sí? Pero ese no es el desafío. El desafío generacional es que esa gente hoy día acepte competir, se incomode creciendo un 2%. Esa parte es difícil. Porque, a ver, los tres. La evidencia que tú nos planteas es tan apabullante que no debiera resistir una discusión, pero la resiste, porque hay una generación que no parece levantarse con las ganas de desafiar esa desigualdad, de decir, yo también quiero estar viviendo mis 20, 30 años creciendo al 5,3 o al 3,8. ¿Por qué el cero tanto? ¿Por qué yo, y con el mayor respeto lo digo de verdad a nuestro presidente, tiene espacio para desafiar a un economista que nos llamó la atención porque dijo que íbamos a crecer al 2,6 y le dice, ¿dónde está el economista ese? Hoy crecimos al 2,7. ¿Por qué está ese espacio? En vez de decir, afortunadamente crecimos un pelito más, pero sigue siendo muy bajo. Los incentivos al discurso. Nuestro presidente de la República, con el mayor respeto lo digo, uno hubiera esperado decir, bueno, crecimos un pelito más de lo que dijo este economista, pero yo no estoy discutiendo con el economista, estoy buscando oportunidades para mi propia generación y los pueblos que vienen abajo. No se siente compelido a ese desafío. ¿Por qué, Max o Janet? Yo soy un caballero. Es porque no ve, es porque no ve que la demanda política o la demanda ciudadana es a pedir crecimiento. Considero un error estar llorando por los 90, porque estamos en otra época. Si uno mira, por ejemplo, el historiador Bas van Bavel, muy interesante, The Invisible Hand, un libro que le recomiendo, muestra la historia de economía de mercado desde Turquía antigua, Italia, Europa, Estados Unidos, y muestra que todas las economías libres partían con apertura de derechos sociales y después apertura de derechos económicos y después con reinforcing feedback loops, con procesos autorreforzantes, especialmente de los primeros que lograron posicionarse en los mercados de capital y tierra. Y eso, a su vez, lleva en las economías a una menor competitividad, menor presiones competitivas y cada vez más procesos autorreforzantes y finalmente a una reducción de derechos sociales y un menor crecimiento económico que puede durar siglos. Entonces, cuando nosotros estamos quejándonos del crecimiento ahora, del corto plazo, si uno mira realmente la historia de la economía de la humanidad, podemos ver que el crecimiento bajo es signo de economías al cual le falta competitividad y le sobra
concentración de poder. Entonces, cualquier conversación seria sobre este tema tiene que hablar de esto, o quizá también de la pregunta si uno no puede volver a la idea ideal de los mercados, sino tiene que reconocer que las economías hoy día son economías de grandes organizaciones entrelazadas, más que mercados. Los mercados existen como para empresas más pequeñas, medianas, pero en el nivel de los grandes son organizaciones sumamente entrelazadas. Entonces, hablemos de una regulación adecuada para este tipo de economía. ¿Son excluyentes, Janet? Porque entiendo el punto. Sí. Falta regulación para evitar mucha concentración que va en detrimento de la competitividad, ¿no es cierto? Pero ¿es excluyente eso a tener sensación de que vamos a sacar a más gente de la pobreza y vamos a progresar más creciendo más que menos? En la campaña de hace 3 años se hablaba de decrecimiento. Decrecimiento, no que no nos importara no crecer tanto. Sí. Considero que ¿Por qué es una cosa u otra? Yo pienso que se confundieron debates de países más avanzados, donde efectivamente la conversación sobre menos crecimiento o cero crecimiento es muy distinto que para un país como Chile, que necesita crecimiento. Si uno mira hoy día el trade-off igual que existe entre crecimiento y sostenibilidad, tiene una relación muy pronunciada. Hay un simulador del MIT que se llama En-ROADS, donde cada uno puede jugar ser el regulador mundial de política contra el cambio climático, y donde uno ve que una de las políticas que más incide para que no tengamos un aumento de temperatura cerca de a 3 grados en este siglo es precio al carbono o menos crecimiento económico. Entonces sí hay una tensión entre ambos cuando el crecimiento económico no se desliga de su efecto, de sus externalidades negativas. Y eso también es el drama de los inversionistas y de cualquier CEO que quiere ser sostenible. En realidad, hoy día, tal como están las regulaciones de sostenibilidad, no se premia realmente el que es sostenible, y si tú quieres crecer, tienes que ser no sostenible. Pero tienes las expectativas de la sociedad en general de sí ser sostenible. Por ejemplo, para salir del tema climático, en alimento bebida, empresa, para realmente producir algo que le hace bien al consumidor, tendría que perder inmediatamente market share, porque sería con menos azúcar, menos grasa, menos sal, esta trilogía fantástica, y no llevaría a una población, a una sociedad más saludable, sino simplemente un Nestlé perdería market share si efectivamente tendría productos más saludables. Esto es el drama de un CEO, de una empresa grande, porque las regulaciones hoy día no están bien pensadas para la complejidad del desafío y para la complejidad de los sistemas, y en consecuencia hoy día en la economía lo que vemos es una crónica subregulación y una crónica sobreburocratización. Me parece muy peligroso hoy día hablar de deregular como confundiendo burocracia con regulación, porque son dos conceptos sumamente distintos. Max, Sí. te veo inquieto con ganas de intervenir. Sí, la pregunta original que le hacían los tres: ¿por qué no están puestos los incentivos en la ciudadanía por más crecimiento? Y hay espacio para discutirlo, cuando la evidencia que plantea Sergio es, uno puede tener ideas propias, pero datos propios uno no puede tener. Yo creo que las evidencias son abrumadoras. El problema es que en Chile el drama que tenemos es político. Tiene que ver con visiones de la sociedad, tiene que ver con los traumas que arrastramos desde hace mucho tiempo, y tiene que ver con que hay un sector importante de la sociedad chilena que no se resigna a algo que, lo voy a decir políticamente incorrectamente. Dígalo. Hay un sector de la sociedad chilena que no se resigna a que los logros que hemos obtenido, que tuvimos como sociedad a partir de los 90, se construyeron sobre una base institucional y de modelo económico que fueron implantados por la dictadura militar.
Esa es la realidad. Pero para tu tranquilidad, esa corrección política empieza a ser un poco más correcta. Ayer, no anteayer, ayer vimos a la presidenta del Tribunal Constitucional, si no me equivoco, que es puesta, o designada, puesta suena feo, designada, promovida por este gobierno, como corresponde institucionalmente. Ella es partidaria de este gobierno y ella ha dicho que después de los 2 procesos constituyentes fallidos, ambos por las razones que todos conocemos y cada uno tendrá su opinión, hace que sea más legítima la Constitución del 80. Entonces, por primera vez, una persona de ese origen político plantea en que, oye, todo el crecimiento y todos los famosos 30 años se dieron en esta Constitución. ¿Tiene problemas de orígenes? Claro que los tiene. Hay otra evidencia, sí, o sea, votaciones que no fueron legítimas, sin partidos políticos, sin democracia, sin prensa libre, en fin, en una dictadura. Pero en ese contexto se dio este crecimiento. No somos capaces de decir origen versus el producto que generó esa Constitución. Bueno, vamos a ver en el contexto de una elección presidencial qué es lo que te dicen los candidatos cuando tú les preguntes, y espero que se les pregunte. Pero no le sacaron la mugre, hasta donde yo sé, a la por eso te presidenta del digo, Tribunal vamos a esperar. Yo esperaré a que en el debate presidencial, en los debates, se le pregunte a los candidatos que representan al actual gobierno si consideran que después de estos 2 procesos constituyentes fallidos, finalmente la Constitución vigente, que no es la del 80, claro, no es la de los 4 generales, como la llama el actual presidente de la República, sino que es una Constitución que tuvo más de 60 reformas en democracia generadas por consenso parlamentario, que terminó siendo firmada finalmente. ¿Tienes esperanza que la madurez de los hechos y la historia haya avanzado algo y pensar que te van a contestar que sí, hay que pensarlo? ¿O lo de ayer es una golondrina que no hace verano, lo que dice la presidenta del Tribunal Constitucional? Tengo mis serias dudas yo. O sea, tengo mis serias dudas, te lo digo sinceramente, cuando veo que los que están hoy día en el gobierno no tienen ningún problema político ni ético en gobernar con un partido que defiende la dictadura de Maduro, que defendió el fraude electoral y que se ha hecho el leso como partido con un crimen político horroroso como el que ocurrió con el exteniente Ojeda en Chile hace un año atrás. Y ahora me están intentando convencer, Carolina Toá entre ellas, de que el problema lo tiene ella con Jadwe, porque Jadwe defiende esas cosas. No, si Jadwe no defiende esas cosas las defiende el partido con el que ellos son aliados. Entonces, ese es el problema. Entonces, hoy día, bueno, tenemos claro... En beneficio de, yo no soy el defensor ni el abogado, ni me ha contratado, ni estoy disponible, pues, defensor de Carolina Toá, pero esa es una entrevista que tuvo con nosotros el domingo donde dijo eso. Si el Partido Comunista define qué es Jadwe, bueno, vamos a tener un problema. No, vamos a tener una crisis, dijo. Ese es el problema que te estoy diciendo. Claro, porque ella te dice, el problema lo tengo con Jadwe, pero si fuera Janet Jara no tendría ese problema. Pero no es un avance, pero tú que entiendes de política más que yo, no es el que diga eso, el que se anime a eso, es un rompehielo a decir... Ojo, el problema lo tengo con el Partido Comunista. No, no lo tiene con el Partido. Ella dice que el problema no lo tiene con el Partido Comunista, lo tiene con Jadwe. ¿Y nos está presionando, Sergio? Bueno, vamos a ver cuál va a ser la actitud de Carolina Toá y del resto de los aliados, incluyendo la propia Democracia Cristiana, si es que la candidata termina siendo Jara, si van a tener problemas de principio para volver a restablecer una alianza política y de gobierno futuro con el Partido Comunista. Mira, yo creo que el problema es que aquí hay una cuestión de la que a la sociedad chilena le ha costado mucho hacerse cargo, porque hay un sector importante de la sociedad chilena que prefiere que ese problema no se observe, no se mire, no se reconozca. Tenemos un problema desde el año 2010 con un sector de la sociedad chilena que no le reconoce a la otra mitad del país la legitimidad para poder gobernar cuando gana elecciones en democracia. Y que por lo tanto, cuando esa otra mitad, a partir del 2010, empezó a ganar elecciones en democracia, lo que empezó a cuestionar fueron las reglas del juego, la constitución política, las bases del modelo económico. Y que ha estado tratando de echar abajo, la tesis de la retroexcavadora lo ejemplificó perfectamente bien, lo que se había construido durante los 90 en adelante. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se construyó desde los 90 en adelante tiene el problema de que no fuimos capaces en la década de los 80 de remover ni la Constitución ni el modelo económico. Es cierto, pero hoy día quien más defiende la paradoja
esos 30 años, es un sector político que terminó escribiendo un libro que se llamaba El desalojo. Y recordemos que antes de que llegara esa alternancia en el poder tan sana, había un sector que era oposición tradicionalmente, desde los 90 hacia adelante, que tampoco le reconocía muchas cosas, no reconocía las maravillas del crecimiento del 5, del 6, del 7%. Entonces, este problema de la bipolaridad y de la mezquindad no es nuevo. Y no es de esta generación, Sergio, ¿o no? Y Janet, tú que llegaste a este país no sé cuándo. Pero ¿puedo contestar por esa favor? pregunta? Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que hay una diferencia. La diferencia es que desde el año 90 a la fecha, la derecha ha sido opositora a 6 gobiernos de centro izquierda y de izquierda y en ninguna oportunidad ha intentado incendiar el país. Esa es la diferencia. Sergio. Vamos. Sí. Yo, yendo a tu pregunta original, que gatilló este interesante debate, yo fíjate que creo que lo que tú describes como este rasgo de personalidad de una generación, ¿cierto? ¿Por qué no reconocen que hay una demanda de crecimiento? Yo primero creo que hay una demanda de crecimiento de la población. Eso lo tengo súper claro. Tú miras los números y eso está. Explica, perdón que me salga un segundo, eso explica, por ejemplo, las encuestas que estamos viendo Por ahora, supuesto. porque se le atribuye a la respuesta de las encuestas que haya, por ejemplo, 3 candidatos a la derecha primero que suman, dependiendo de qué encuesta, 50 o 60%, que es bien anómalo a la estadística, se le atribuye solo a la seguridad. ¿Tú crees que también hay algo de demanda por crecimiento? Yo creo, a ver, déjame ponerlo en perspectiva. El Chile del 2025 no es el Chile de la segunda elección donde salió elegido el presidente Piñera, la segunda vez que fue elegido presidente. Ese era un país que teníamos una duda respecto de que se habían hecho malas reformas y que por eso no habíamos estancado. Han pasado, de ese momento, han pasado 7 años, ya vamos para los 11, 12 años de estancamiento, la situación es distinta. Hay que asumir que esto es así. Ahora, yo creo que, ¿qué fue lo que ocurre? ¿Dónde está el fenómeno que explica esto? Me disculpan el sesgo economista, pero aquí lo que hay es una cosa que nosotros llamamos efecto ingreso, y es paradójico que los beneficios de una sociedad que se transformó completamente desde el retorno de la democracia hasta algún momento entre el 2010 y el 2014, es que hay una generación de jóvenes que quería demandar más ocio. Cuando te sube el ingreso, yo quiero consumir más ocio. Eso es muy obvio, es muy natural. El problema es que, como quizás fue muy rápido el proceso de crecimiento económico, Chile quedó corto. Fíjate, cuando tú miras los procesos de crecimiento económico largos, Japón, 40, le faltaron años de crecimiento. Fue muy rápido y hubo un tema generacional, que ahí para los sociólogos si deben estar mirando este tema, porque esta indisciplina, esta distancia, esta crítica constante respecto de la generación anterior. Ustedes trabajaron tan duro y no alcanzaron lo que ustedes querían, yo no voy a hacer lo mismo. Una cosa un poco extraña. No sé de dónde viene, pero eso se produjo y el efecto ingreso lo amplifica. Pero la gracia, y un poco lo que estamos conversando, donde ustedes apuntan, todas estas lecciones, la posición de la candidata Carolina Tobá, a mí me parece que está recogiendo un elemento que es central para poder encontrar una oportunidad en el estancamiento, fíjate. Es que quizás, a ver, cuando tú miras los procesos de crecimiento de largo plazo, siempre hay una amenaza. Los países están amenazados. Ve Israel, ve Japón, ve Corea, ¿cierto? O sea, tú miras el siglo XX, los países que lograron dar vuelta al partido, es que estaban amenazados de alguna forma. Eran amenazas externas o internas, pero había una amenaza. Yo describo 3 que son externas, digamos, ¿cierto? Estoy amenazado porque si no me desarrollo me van a caer encima. Nosotros tuvimos algo de eso, fíjate, en el retorno a la democracia, pero era interno. Teníamos al general Pinochet en el Senado. O sea, no había margen de error. Convengamos, no había margen de error. Y como que se nos pasó un poco eso. Y como que nos relajamos, efecto ingreso. Pero ¿no será que lo que estamos viendo ahora, después de lo que fue la pandemia, la violencia, la pandemia, es un reconocimiento de que estamos amenazados? Que la apuesta de que Chile podía ser desarrollada está amenazada. ¿Y quién puede ser? Uno puede imaginarse quizá el legado de la administración del presidente Boric, lamentablemente puede ser un reconocimiento que la amenaza es más real de lo que nosotros pensábamos. Porque esto es la realidad. Esto es un país que crece 2%. Esto es así de una generación joven que debería estar mirando el 2050, no el 73.
Es una tremenda oportunidad, fíjate. O sea, gente que está conectada, que sabe inglés. Yo he escuchado a algunos miembros del Frente Amplio hablando inglés, hablan inglés mejor que yo. Yo no fui a un colegio bilingüe, digamos, ellos sí. Bueno, es una ventaja total. Y estamos mirando 70. Estamos mirando en la figura de gente que parece medio irrelevante, medio arcaico. Pero eso puede ser la amenaza. Fíjate, yo creo que ahí, y creo que es un tema político, electoral, hasta dónde la población hace clic con eso. Y eso te puede dar una oportunidad. O sea, ¿quién nos puede dar lecciones de lo que es administrar una sociedad dividida, quebrada? Janet, ¿cómo se sale adelante? ¿Cómo un país se echa al hombro a otro y se reunifican, se reencuentran con dos culturas que pasan de una generación, dos culturas de fines de los años 40, ¿no es cierto? Un país que se divide por un muro, sin embargo, con todas las dificultades que ellos tienen, logra salir adelante y Alemania sigue siendo Alemania, aunque tiene muchos desafíos por lo que he estado leyendo. Pero, ¿cómo ves tú nuestra pequeño muro y si lo podemos derrumbar? ¿Aquí cayó el muro o no cayó el muro? Pienso ¿O quedan vestigios? Para una agenda de crecimiento de verdad es importante hablar de los datos de crecimiento y la pregunta ¿quién crece? También. Los datos del Servicio de Impuesto Interno muestran, por ejemplo, que desde 2005 hasta 2023, que es el último año disponible, mientras todos los tramos duplicaron su venta aproximadamente, especialmente los tramos 17 y 18, que son las empresas que venden sobre aproximadamente $1.200 millones de facturación anual. Esta empresa han más de cuadruplicado sus ventas. Estos son los reinforcing feedback loops que mencioné y que no son específicos de Chile, sino son normales en las economías. Pero si uno mira, entonces, el tramo 17-18, las empresas más grandes, son estos los que han llevado el crecimiento en Chile, pero a la vez son algo más de 100 empresas. Y ahí hay un tema de preguntarnos como país también sobre la desigualdad entre empresas y cómo podemos hacer que a lo menos los tramos medianos no decrecen más proporcionalmente sobre la facturación total. Y mediano implica un concepto distinto a los pymes, porque hoy día en Chile pyme es una empresa que vende hasta $4 millones aproximadamente. Entonces, este concepto de pyme chilena en realidad no es una empresa mediana capaz de realmente reflejar una clase mediana de la sociedad también, sino son empresas mucho más pequeñas. Lo que debemos hacer en nuestro país es retramificar, reclasificar qué es mediano para que empresas más grandes caigan en eso. Endeavor, por ejemplo, la red de emprendimiento, hizo un estudio sobre eso y dijo que hay aproximadamente 10.000 empresas que deberían reclasificarse desde grande hasta mediano o pequeños, si uno aplica el criterio OECD. Y lo digo porque como agenda país, y quiero volver un poco a la exposición del presidente Frey, y la invitación de nuevo de que creamos una visión país. Pero podemos... Y la visión país tiene que naturalmente incorporar el crecimiento y la sostenibilidad, no como contraste, sino los dos en conjunto, pero también la pregunta, ¿quién debería crecer o no descrecer? Y ahí la mediana empresa tiene que tener un rol diferente, pero también una definición distinta. Tiene que ser una empresa más grande, Janet, de la que hoy día es. Con tu visión privilegiada, ¿tú ves una sociedad que quiere avanzar junta, que tiene posibilidades de esto? Usted mostró, presidente, aquí a Briones y a Landerreche y muchos economistas. Hay mucha gente que está martillando insistente y de forma metódica en decir que tengamos proyecto común. ¿Tú ves que hay espacio para un proyecto común? ¿Tú ves a nuestra sociedad? Porque tienes una mirada un poco desde afuera, aunque vives dentro nuestro, y te desarrollas aquí, y tienes familia aquí. Pero ¿tú ves una sociedad que tiene vocación de tener plan común con todas las diferencias? ¿O no? Si hay instituciones públicas o un proyecto público que crea una visión en conjunta, creo que sí se puede converger y que la sociedad, lo que muestran las encuestas en general,
es mucho menos polarizada que el espectro político. Buen punto. Entonces, mientras vemos como una polarización por un lado frente a una complejidad que no se aborda, porque justamente la incertidumbre que se siente por no abordar la complejidad lleva a elegir los extremos, porque en realidad en la incertidumbre creciente en el mundo, el único que dice yo tengo la solución suelen ser más los narcisistas. Y estos son entonces los que a la gente le gustan porque le dan seguridad, la que no existe jamás en un sistema complejo. Pero ves menos división de la que se ve en la primera capa. Cuando uno toma en serio la complejidad y cuando los países crean una visión, cuando una institución pública crea una visión país, el país puede alinearse detrás, los inversionistas pueden alinearse detrás, etc. Y la polarización, de alguna manera, es o reflejo de no tener una visión en conjunta, pero no corresponde que el ciudadano crea esta visión, sino es tarea más del ámbito de lo público. De lo público, claro. Max, ¿presidente, quería agregar algo usted? Disculpe, es que yo hace rato quiero hacer una pregunta. ¿Tiene el micrófono por ahí? Porque, sí. Antes de preguntarle a Max, en la cosa más chica, con todos estos incentivos que uno debe tener, esta mirada global, esta mirada común, los desafíos comunes, estamos en un mes donde hay que resolver cosas que a lo mejor pueden llevar el carro para allá o para allá. Pero, presidente, le quería preguntar a usted que tuvo una oposición dura. Todos los presidentes tienen oposiciones duras. ¿Existía en su oposición la mirada que tienen hoy, que exigen tanta madurez, que exigen tanta generosidad? ¿La tuvieron con usted? Hemos tenido una corrección que duró tanto y que fue tan disciplinada. O sea, esta semana estuve en el Día del Agua. Yo les decía, cuando yo mandé el proyecto de ley para que se instalara la sanitaria de Chile, que han producido todo lo que han hecho, el 80% de los parlamentarios estaban en contra. Decían, vamos a vender el agua. Cuando decíamos hay que construir cárceles, hay que construir hospitales, hay que construir puertos con licitación, está vendiendo Chile. Bueno, pero había una coalición que respondió en momentos mucho más complicados, que no vamos a hablar de los otros complicados que tuvimos en el 98, y ahí la coalición respondió. Eso es importante. Y lógicamente, ahora estoy haciendo el prólogo un libro de Sebastián Piñera en que habla de su periodo, la persona que lo está haciendo, habla de su periodo del 90 al... ¿Como senador? 8 años como senador. Entonces había también otra actitud para enfrentar los temas. ¿Usted cómo sufría la oposición? Yo la verdad que no la sufrí mucho. Ya. ¿Está bien? No la sufrí mucho. Pero también aquí hay una cosa clara. Los partidos están para organizarse, para definirse, y los líderes políticos van a tomar decisiones. Y aquí llevamos años que no se toman decisiones. Y siempre escabullimos los temas centrales. Y eso es parte de la crisis que estamos viviendo. Este desorden político que nos lleva a la ruina. ¿Por qué es? Porque no hemos tenido dirigentes políticos capaces de poner ni jefes ni autoridades de gobierno que se pongan las pilas y digan lo que hay que hacer. Bien, presidente, gracias. Max, ¿cómo estás viendo la última milla de lo que está ocurriendo antes de las decisiones? Porque hay decisiones que son plazos perentorios. Estoy viendo un escenario incierto, que es algo ya de por sí paradójico. Llevamos casi 3 años con un gobierno que tiene niveles de aprobación en torno al 30%, niveles de desaprobación en torno al 60%, y sin embargo, en el escenario de la elección presidencial al menos, hay una incertidumbre que a mi juicio se explica fundamentalmente por los errores y por las divisiones que se observan profundas en el mundo de las oposiciones. Yo creo que el gobierno hoy día tiene la elección presidencial perdida,
salvo si la oposición hace el milagro de hacer posible que la elección la gane el gobierno. Hoy día Jorge Claro, no sé si alcanzaron a ver cartas al diario tempranito, hay una carta que era bien interesante que desdramatizaba esta división de las candidaturas, pero poniendo el énfasis que lo importante era la unidad de la oposición en listas parlamentarias. No, porque efectivamente cuando tú has hecho una campaña muy dura, muy crispada, muy áspera en primera vuelta, sumar en segunda vuelta no es algo mecánico ni algo fácil. Si el tono que les estamos escuchando a la campaña de las candidaturas de derecha y sobre todo de los 2K en contra de Evelyn Matei se mantiene o se profundiza, no va a ser fácil que los votos de los 2K pasen a Evelyn Matei si es que Evelyn Matei pasa a segunda vuelta. ¿Tú crees que hay gente de derecha que prefiere que gane eventualmente Carolina Toá o Janet Jara o quien fuera antes de que gane Evelyn Matei? Bueno, pero por algo te están instalando en el discurso que Evelyn Matei es una candidata de izquierda y que no hay grandes diferencias con votar por Matei o votar por la izquierda. Yo creo que eso es un riesgo. Y si tú tuvieras que definir qué crees que va a pasar, ¿por dónde ves las probabilidades? A ver, yo sigo creyendo que en ambos sectores todo apunta a que debiera ganar la oposición. Sería muy extraño que que el gobierno lograra asegurar la continuidad, pero reconozcamos que este es un país extraño. Pero ¿cómo deben ordenarse? ¿Cómo debieran, a tu juicio, ordenarse ambas coaliciones en función de los plazos? Yo creo que en el mundo del oficialismo lo más probable es que más allá de los dimes y diretes y de las discusiones y de la negociación, van a terminar finalmente con una candidatura única desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Y creo que si se diera el escenario de que llegan con dos candidatos, dos primarias y dos candidatos, va a haber un acuerdo claro de que esas dos candidaturas se van a apoyar de manera muy ordenada en segunda vuelta. Esa parte la tienes clara. Voy a ponerle nombre. ¿Tú crees que Carolina Toá? Ya. Yo creo que Carolina Toá, pero yo creo que si el Partido Comunista finalmente opta por Janet Jara, no descarto que eventualmente la ex ministra del Trabajo pueda ganar una primaria de la izquierda. Mira. ¿Y en el sector de derecha qué pronosticas? Y en el sector de derecha creo que el escenario ya está más bien configurado. Vamos a tener 3 candidaturas, si es que no 4, porque el Partido Social Cristiano puede decidir llevar a Rojo Edwards, pueden ser 4, pero lo que veo preocupante para la oposición no es que compitan en primera vuelta, es que compitan en primera vuelta sin definir un marco de acuerdos, de un marco de convergencia de mínimos comunes que permita tener claro que aquí hay un proyecto común para abordar el desafío que van a tener en segunda vuelta. Creo que más que la competencia en primera vuelta, el problema es el tono y el que no se ve ningún compromiso más allá del resultado de la primera vuelta. ¿Sigues viendo aspectos fraticidas en la derecha? Esto lo escribió Gonzalo Vial, me llegó un artículo de Gonzalo Vial del año 88, el diario La Segunda, tan interesante que Teresa se lo mando, que hace un análisis completo de la derecha, que la conoce ya desde adentro. ¿Por qué esta incapacidad de tener proyecto común? Súper interesante, pero no es el momento. Sí, ¿Tú ves todavía aspectos? Sí. No sea... O sea, creo que son evidentes. Ya. Creo que en lo que estamos viendo en la campaña, en la oposición, es evidente que... Los invito a los 3 en un minuto final de libre disposición. Don Sergio Ursúa. De nuevo, agradecer la invitación. ¿No nos van a poner el minuto? No, déjeme, okay. Yo administro tú me contás el minuto. sí. Yo corto aquí. No, sí, es súper breve, no te preocupes. Yo creo, de nuevo, que estoy convencido que el 2025 va a ser un año decisivo. Creo que hay una oportunidad, en toda crisis hay una oportunidad. Y creo que la situación del estancamiento económico que vivimos, que tiene un impacto social importante, va a llevar a la gente a tomar decisiones independientes de los problemas de nuestro sistema político que van a apuntar a tratar de dar vuelta al partido. Yo creo que eso es clave. Crecimiento económico va a ser parte de la discusión transversalmente y eso va a ser, de nuevo, muy positivo.
Pero efectivamente existe mucha incertidumbre. Yo no creo que no es mi expertise, pero mirando las cifras, no creo que la carrera presidencial esté corrida de ninguna forma. Y lo que entonces hay que hacer es armar proyectos políticos de país, mirando el futuro en un contexto complejo, que sean sensatos. Y ese sentido común, esa sensatez, clase media emergente, clase media aspiracional, que es gigantesco en Chile, yo creo que se va a beneficiar, lo va a apoyar. Así que, ¿Y te animas con algún pronóstico, no de resultados, pero de nombres que van a ir llegando a la pole position? Sí, yo creo que Chile gana hoy día, Ecuador. Sí. Muy bien. Muy bien. Es necesario, ¿ah? Son necesarios los 3 puntos. Janet. Bueno, como mensaje, lo que quiero transmitir ahora al terminar es que en todos los países del planeta las personas estamos abrumados por la incertidumbre, mayores riesgos, y a la vez, de verdad, quiero invitarlos a ver también la complejidad, no solamente como algo a temer, sino la complejidad y la ciencia de sistemas no lineales, la dinámica no lineales asociado, como no solamente igual una fuente o la fuente de belleza, de inteligencia, de todo lo que admiramos, sino también como fuente de conocimiento para solucionar los problemas frente a la complejidad. La ciencia de la complejidad debería entrar en empresas, inversionistas, organizaciones del Estado, la forma como pensamos la arquitectura del Estado. Quiero lanzarles la invitación de fijar la mirada en la complejidad, no solamente como obstáculo y creador de incertidumbre, sino también como creador o fuente de soluciones. Y para el Estado significa complejizar el Estado, repensar la modernización del Estado desde quizá agencias más especializadas. El Estado jamás se va a regular a sí mismo, a menos que esté más forzado. Esto es algo importante a debatir también. Y la agenda de crecimiento, abordarlo también desde este ángulo. Muchas gracias. Sí. Max, esta noche, Chile o Ecuador. Porque ya diste los otros pronósticos. No. Yo me quedo con lo que dijo el expresidente Frei. Aquí hay un diagnóstico claro. Estamos mal. La sociedad chilena está atravesando por una crisis muy profunda. Yo a veces creo que parte de la profundidad de la crisis es que no nos damos cuenta de lo profunda que es. Que el país de alguna manera ha seguido funcionando, tratando de obviar, de no mirar lo que está pasando. No hemos mencionado la crisis de seguridad, la crisis de orden público, la destrucción del Estado de Derecho que hemos vivido a partir del estallido social ha sido una cuestión abrumadora. El Estado cediéndole los espacios, el terreno al narcotráfico, al crimen organizado. Pero ¿ves un Estado que está o una clase política o un consenso que reacciona y actúa frente a eso, o nos ves adormecidos frente a eso? Yo veo que no hemos reaccionado prácticamente nada. O sea, te doy solo 2 ejemplos. La ley de inteligencia, que es clave para abordar el problema del crimen organizado, fue presentada, creo que por el presidente Piñera en el 2017. Llevamos 8 años y todavía no somos capaces de aprobarla. La ley de reglas de uso de la fuerza, estamos discutiendo si pueden usar pistolas o pistolas no letales. O sea, estamos muy lejos. Y lo que está pasando en Chile es una cuestión realmente muy preocupante. En los últimos 5 años, desde el estallido social, se ha duplicado la cantidad de personas que viven en tomas y en campamentos. Se ha duplicado. En la toma de Alto Hospicio vive 1/3 de los habitantes de Alto Hospicio. Y la toma de Alto Hospicio fue generada en el contexto del estallido social por el crimen organizado. Son fundamentalmente inmigrantes ilegales y el Estado no tiene cómo entrar y cómo controlar lo que pasa allá adentro. Entonces, hay reportajes muy interesantes que han salido que de repente pasan colado a la gente como que no existieran. Tenemos en Santiago
campamentos, tomas en Maipú, en Cerrillos, por lo menos, donde al interior de las tomas hay cementerios ilegales. Se están haciendo inhumaciones ilegales. En los campamentos nadie sabe quién están matando y a quiénes se están enterrando. Entonces, creo que la situación es una situación muy crítica. Pero yo, a pesar de todo, creo que hay una oportunidad, y en eso coincido con Sergio y coincido con el expresidente. El problema es que este país necesita ponerse de acuerdo. Necesita construir acuerdos de largo plazo, acuerdos mayoritarios, transversales, que tengan respaldo político transversal, sobre todo en estos temas que tienen que ver con orden público y con seguridad, porque las políticas que hay que implementar van a generar no solo costos políticos, van a generar costos humanos. Janet, Max, Sergio, presidente, por favor. Un comentario adicional a lo que dijo Max. Yo ingresé al Senado en el año 2000 como expresidente. Después se cambió y regresé por el sur, por votación. Y en esa época creamos una comisión en el Senado, que me invitaron a mí, que a la presidiera, que estaban todos los partidos representados. Éramos 8 o 10 senadores, de todos lados. Y durante casi un año trabajamos preparando una ley de seguridad para Chile. Hicimos consultas internacionales con los países más especializados, con los vecinos de América Latina, y finalmente sacamos esa ley. Más o menos 2004-2005, hace 20 años. Ahora todavía estamos esperando un año más para que se pueda hacer. No sé si tomaron en cuenta esa que hicimos, que era, a mi juicio, una cosa bastante bien estudiada, aprobada por todos los partidos y con el consenso internacional que nos hicimos asesorar. Eso se llama chutear los problemas y no enfrentarlos. Muchas gracias, y aprovechamos de agradecer a Sura por invitarnos esta mañana a conversar sobre Chile y su futuro. Gracias a ustedes, presidente, y gracias a todos. Muy buenos días.